Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial a todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la evaluación de los síntomas. Se complace en saludarlos su amigo y ya conocido Samuel Hahnemann, el cual pues ya saben que siempre se presenta con su frasco de glóbulos. Para esta presentación únicamente nos basamos en este libro llamado Lógica de Repertorio de Benedict Di Castro. Debemos de tener en cuenta que para este tema existen diferentes tipos de corrientes, además de que existen diferentes puntos de vista en referencia propiamente a los libros. Por eso se hace hincapié en que es importante y sobresaliente mencionar algunos libros para propiamente complementar el tema o simplemente profundizar más acerca de este tema. Semiología homeopática, Denis Demarc, Organón clínico de la medicina, del doctor Farok, y propiamente no hay que olvidar este libro, bueno, yo lo tengo en copias, El valor real de los síntomas de Vygotsky. Vamos a empezar el tema de evaluación de los síntomas. Bueno, aquí, sobre todo la evaluación de los síntomas, el objetivo principal es precisamente llevar estos síntomas a una repertorización, siempre y cuando pues, lo hagamos por este modelo. Ya hemos hablado en los videos anteriores que no necesariamente hay homeópatas que utilicen forzosamente el repertorio. Eso pues no los va a hacer ni más homeópatas ni menos homeópatas, sino simplemente se trata de arte. Aquel médico que constantemente repase la materia médica, pues tendrá un conocimiento amplio sobre lo que es la experimentación de los remedios, propiamente en las patogénesis de la materia médica. La finalidad, en este caso de la repertorización, es la selección de un medicamento. Nosotros en una repertorización propiamente a través de lo que sería una totalidad sintomática, vamos a obtener diferentes tipos de síntomas. Me voy a adelantar un poquito aquí en la presentación por mencionar algunos. Si estamos desde el punto de vista de Kent, nosotros vamos a hablar acerca de los síntomas generales. Entonces, en los síntomas generales, pues propiamente estamos hablando síntomas generales mentales. Síntomas propiamente generales, pero por deseos, aversiones, gustos o disgustos propiamente, y síntomas particulares. El repertorio, en el momento en el que nosotros tengamos nuestra tablita repertorial, va a sugerirnos una serie de medicamentos, los cuales pueden ser el más semejante para prescribir de acuerdo a la totalidad sintomática. Entonces, la repertorización, pues en algunos casos, para algunos homeópatas o mismos estudiantes, inclusive pudiera representar hasta un grado de dificultad. ¿Por qué razón? Vamos a analizar videos anteriores en los que se mencionaba desde el momento en el que nosotros hacemos una anamnesis incorrecta, un interrogatorio incorrecto. Debemos de dejar en claro que pues no todo el tiempo va a ser culpa del médico que no esté haciendo el interrogatorio correcto. Muchas veces hasta depende del mismo paciente. O sea, si el mismo paciente en su sintomatología nos está diciendo síntomas propiamente que no son de su constitución, en este caso de su esencia de su ser, entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos tomando en cuenta los síntomas cualitativos principalmente. Entonces, todos esos síntomas en el momento en el que nosotros lo repertorizamos, vamos a elegir mal un remedio. Entonces, no necesariamente es del médico. Es un procedimiento que ha dependido de autores, ya lo mencionaba, existen al menos 3 tipos diferentes de corrientes para lo que es la repertorización. Muy bien, en cuestión de los 3 tipos de corrientes, pues no voy a hablar mucho acerca de esto porque es propiamente otro video. Los unicistas, los pluralistas, los complejistas, los organicistas, por mencionar algunos. Bueno, si nosotros estamos hablando de las escuelas, pues obviamente tenemos la francesa, la anglosajona, la corriente propiamente argentina, con pues exponentes como lo es mismo Eizayaga. Entonces aquí tenemos dificultad para la interpretación de síntomas de acuerdo al repertorio.
Nosotros ya se había hablado que manejamos diferentes tipos de lenguajes, independientemente de que para el sistema médico alopático lo considere como una especie de antiquismos. Nosotros lo que hacemos es precisamente interpretar los síntomas del paciente, pero obviamente que estos vayan dirigidos propiamente a lo que es la materia médica o el repertorio en donde podamos encontrar estos síntomas. Es un arte, el médico tiene que estar previsto de cualidades. Miren, aquí ya hemos hablado de Ever Roberts, el cual pues nos habla acerca de una cualidad muy importante del homeópata en relación a lo que es la paciencia. La paciencia en la cuestión del saber escuchar, saber interrogar. Si mencionamos a Proceso Sánchez Ortega, pues desde lo que es el interrogatorio, nos habla acerca de que hasta necesitamos ser educados con el mismo paciente, escuchar su sintomatología, pero sobre todo ser empáticos. El repertorio o repertorización se define como una ciencia de tipo normativa de un conocimiento que estudia los fenómenos de los principios de la conducta humana en la enfermedad con el punto de vista de establecer estándares, valor y normas de procedimientos que van de lo general a lo particular o de lo particular a lo general y por lo tanto finalmente llegar a la inferencia correcta de la selección del medicamento. Entonces, más adelante vamos a hablar acerca de lo que es la direccionalidad de los síntomas, pero sobre todo la cuestión de lo que es la esencia del ser físico, la esencia también de lo que es la fuerza vital, que es una fuerza indivisible. Ahorita vamos a hablar un poquito más. El repertorio, bueno, obviamente uno de los objetivos, pues es que va a ampliar más nuestro conocimiento en relación a lo que va a ser la selección del medicamento. No quiere decir que los medicamentos homeopáticos que hayan tenido mayor totalidad sintomática en relación al numerador y denominador, que quiera decir que ese medicamento es el que se va a elegir. Entonces, acuérdense, el repertorio dicta, pero la que manda es la materia médica. El éxito es para prescribir y va a depender de la totalidad de los síntomas. Entonces, aquí vamos a mencionar ejemplos. Podemos tener medicamentos que inclusive formen parte del cuadro neurovegetativo dentro de los primeros lugares, primero, segundo y tercer lugar. Pero a lo mejor tenemos un medicamento en el cuarto lugar, el cual abarca la totalidad sintomática. Nosotros tenemos nuestra lista de 10 síntomas y está cubriendo en todos los síntomas, al menos con grado de valor 1 o grado de valor 2. A diferencia de los primeros medicamentos que a lo mejor en la lista, en el primer síntoma, casi todos tienen puntajes de 3, de 3, de 3, pero hay síntomas específicamente en donde no tiene síntomas marcados. Entonces, de nosotros va a depender consultar la materia médica para saber cuál va a ser el medicamento más ideal para prescribir. En este caso, el medicamento más semejante. Y tomando en consideración este ejemplo, pues en teoría nosotros prescribiríamos ese medicamento que obtuvo menor numerador y que obtuvo menor denominador, pero más sin embargo obtuvo en la cuestión del numerador cubrir todos los síntomas. Entonces, esa sería como una sugerencia. Ya depende de nosotros. No quiero hablar de temas que son de otra presentación. En relación hacia el paciente, lo vamos a ver de acuerdo a un análisis por capas de George Pitulskas, por ejemplo, por mencionar. Entender los síntomas en partes o en un todo. Registrar los casos como en la experimentación de cada medicamento. Esto es bien importante en las clases. Se habla acerca de lo que es la cienciometría. Es una escala de medición en la cual, por ejemplo, nosotros podemos buscar en los diferentes tipos de metabuscadores cuántos casos clínicos se han publicado en relación a la fecha desde 1975 hasta la fecha actual. Entonces, realmente son muy pocos casos. ¿Qué es lo que se hace aquí como invitación? Pues que obviamente que los casos clínicos, como se nos menciona en el libro, y que son enseñanzas propiamente de Kent, que inclusive en la Asociación Internacional Hahnemanniana, que está plasmado en su libro de Filosofía de Kent,
mencionó que nosotros debemos de seguir las enseñanzas propiamente de Hahnemann, plasmarlas, pero no solamente eso, no solamente archivarlas, sino también reproducirlas y sobre todo verificar y comprobar lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, aquí, si nosotros hablamos de nuestros éxitos propiamente con nuestros pacientes, pudiera prestarse como para que ya hoy en día, por la medicina basada en evidencias y la época en la que estamos, parecieran ser que son historietas. Entonces, qué mejor que publicarlo, documentarlo, que un comité de arbitraje revise los diferentes casos clínicos y sobre todo, pues que quede plasmado pues nuestro éxito, ¿no? Para de esa manera, pues como dice un maestro, el que no escribe, obviamente pues no existe, ¿no? Registrar los casos como en la experimentación, bueno, eso es propiamente como lo que se mencionaba en relación a la historia clínica, las notas de evolución, el médico homeópata. Entonces, aquí tenemos a Eber Roberts, el cual nos habla acerca de la cualidad y la paciencia en su libro Los principios y el arte de curar de la homeopatía. La paciencia del médico, sobre todo para saber escuchar, interrogar al paciente. Y sobre todo para la cuestión de que nosotros debemos de enseñar a nuestros estudiantes a que la homeopatía no representa un sistema médico, sobre todo en el cual ellos se van a enriquecer. ¿Por qué razón? Porque pues nosotros cuando nos vemos a los pacientes, pues los vemos como seres integrales, no seres monetarios. Seres integrales que cada uno de ellos está representando la esencia propia de su enfermedad. Seres a los cuales nosotros tenemos que concientizar de que tienen un resultado mórbido de una enfermedad, no solamente de esta época, sino de épocas antiguas en relación a lo que es propiamente su carga genética. También es importante mencionar esto, que si el individuo propiamente sabemos que tiene una predisposición genética a enfermar, pero no solamente va a depender de que el individuo quiera buscar como culpables, que en este caso a los abuelos que ni siquiera conoció, de que a lo mejor probablemente ellos tuvieron alguna manifestación relacionada a algún tipo de cáncer. Entonces, hoy en día este individuo, de antemano, si tiene ese conocimiento, pues tiene que atenuar esa actividad miasmática. Pero si el paciente tiene malos hábitos higiénico-dietéticos, que inclusive el órgano de la medicina nos menciona que este tipo de hábitos hasta inclusive son el resultado de producto como tal de enfermedades crónicas. Entonces, el mismo individuo puede llegar a ese estado de morbidez por la cuestión de no tener buenos hábitos. Entonces, cada paciente es una entidad separada y debe de abordarse de manera separada. Registrar cada caso para futuras generaciones, ya lo mencionaba, nos sirve para transmitir el conocimiento de lo que es propiamente la experiencia de un caso clínico y el éxito a través de ese medicamento que se prescribió, con el objetivo de la totalidad sintomática que se obtuvo para la prescripción de ese medicamento más semejante. Entonces, ese es uno de los objetivos. Repertorizar, bueno, estudiar materia médica. El hecho de estudiar materia médica representa un arte. Más adelante se va a ver en relación a esto que inclusive el libro nos menciona que pues muchos homeópatas han malinterpretado mal este tema de lo que es la evaluación de los síntomas o la totalidad sintomática. ¿Por qué razón? Porque lo que hacen es muchas veces tener la lista de medicamentos, pero no comparar entre un medicamento y otro. Ejemplo, por ejemplo, Phosphorus es un medicamento que a nivel de síntomas mentales tiene ruido principalmente a lo que son las tormentas, o en este caso los truenos, los rayos. A diferencia de que si lo comparamos con Borax, que es un medicamento que con el menor ruido llega a una situación de espantarse. Entonces, a eso se refiere la totalidad sintomática, a que nosotros obtengamos el total de síntomas para que nosotros comparemos los medicamentos más semejantes.
Mire, yo propiamente a los estudiantes les digo que en cuestión de lo que es la materia médica, pues tienen que abrazarla, casi casi dormir con ella, comer, comer ahí con ella a un lado, bueno, pero pues tener mucho cuidado de que no se les vaya a caer la comida o el agua o no sé lo que estén tomando, pero representa un arte el conocimiento de lo que es la materia médica. No cualquier médico homeópata a hoy en día, y pues más siendo estudiante de la escuela, pues inclusive tiene materias médicas. Eso pues me llama mucho a mí la atención, porque luego son estudiantes hasta de noveno y décimo semestre que pues me dicen que no tienen ni siquiera materia médica. Entonces, los instrumentos del médico homeópata son propiamente los instrumentos que cualquier médico, ¿no? Baumanómetro, termómetro, otoscopio, pero además de la materia médica y propiamente lo que es el repertorio, además del órgano. Entonces, el médico homeópata, la totalidad de los síntomas, obviamente, pues nos va a ayudar para llegar al pronóstico del paciente. En la totalidad de los síntomas y en la repertorización, aquí vamos a hablar acerca de lo que es el complementarismo. Cuando nosotros seleccionamos un medicamento que inclusive ese estímulo no alcanza a cubrir la totalidad sintomática, recetamos un medicamento que es el complementario, pero no al mismo tiempo, sino de manera, en este caso, alternada. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor nosotros prescribimos sulfur por 7 días y en cuanto empieza el octavo día, prescribimos, no sé, a lo mejor un medicamento que igual es de tipo venotónico, Amamelis virgínica, ¿no? Sulfur por su acción de tipo venotónica. Supongamos que el paciente tiene una asociación de síntomas muy llanos, no muy claros, no muy específicos, que inclusive en la repertorización coincidió con sulfur. Entonces, este medicamento se receta, pero hasta la segunda consulta, en este caso hasta la segunda semana. Ahora, debemos de tener en cuenta que no debemos de olvidarnos de principios, inclusive que hasta son físicos. La ley de Arnold-Schulz, a mayor semejanza, mayor potencia. Puede ser que en la siguiente semana sea ese mismo medicamento en cuestión de la valoración de la segunda prescripción. Y que ese mismo medicamento, nada más lo único que se tiene que hacer es prescribirlo en una potencia más alta, pero disminuir lo que es la frecuencia en cuanto al esparcimiento de lo que es una toma con otra toma. Esto de hablar acerca del conocimiento de lo que es la filosofía y el organón, nosotros como homeópatas tenemos que estar adiestrados. Quiere decir que todo el tiempo nos tenemos que estar relacionando con lo que es el organón de la medicina y con libros relacionados a lo que es filosofía homeopática. Pues no olvidemos el libro de Kent. Conocer cuándo continuar con un medicamento, igual tema relacionado de la segunda prescripción, cuándo suspenderlo, cuándo inclusive antidotizarlo, cuándo inclusive a lo mejor complementarlo, pero con otro medicamento completamente diferente, que era lo que estaba mencionando. La elección de la potencia también es tema que vamos a hablar más adelante en otro video en relación acerca de lo que es la posología. Pero todo esto, pues obviamente de la selección del medicamento, la totalidad de los síntomas, pues obviamente la vamos a encontrar en el mismo organón de la medicina. No olvidemos las mismas enseñanzas de von Bonninghausen, que obviamente Hahnemann instruyó a von Bonninghausen para la cuestión de los síntomas más característicos, que también se va a ver en este video. Entonces, el médico homeópata, no desviarnos de nuestros principios, tenemos que tener nuestras bases, fundamentos bien sustentados. Y todo eso pues se retroalimenta a través de lo que es el conocimiento y a través obviamente de que hay que estar repasando, pero también siempre analizando. Hay que estar comprometidos a ejercer la homeopatía como la enseñó desde un principio Hahnemann, igual otra vez Asociación Internacional Hahnemanniana, no sustentar la homeopatía bajo otra base que no sea homeopatía, ¿no? Por ejemplo, terapéuticas que no podemos llamar que son ramas auxiliares, ¿no? Genohomeopatía. ¿Por qué razón? Porque ellos
no consideran la totalidad sintomática. Ellos lo que hacen ya es ver los pacientes y en base a los síntomas que tienen patognomónicos, que inclusive muchas veces son de síntomas comunes, prescriben medicamentos para particularidades, pero ya no prescriben medicamentos propiamente para lo que es la esencia del ser, propiamente a nivel de síntomas mentales, estoy hablando. La homeopatía se funda en las leyes fundamentales de la naturaleza. Esto se ha estado hablando acerca en otros videos en relación a que nosotros pues seguimos los principios más básicos de lo que es el método científico y por eso es que la homeopatía es científica. Aquí Kent nos habla acerca de lo que pues que finalmente que nosotros registremos lo que estamos afirmando, pero sobre todo nos va a servir para comprobarlo. El organón de Hahnemann es la única guía para la verdadera terapéutica homeopática. Entonces, plasmado desde la primera edición hasta la última edición, considerando la sexta edición, obviamente. La única guía para la totalidad de los síntomas es precisamente que nosotros registremos los casos tal como los pacientes nos lo están describiendo, pero que nosotros, este objetivo del médico homeópata sea prescribir medicamentos que previamente ya fueron experimentados, que obviamente ya desarrollaron o ya conocemos acerca del conocimiento de lo que es una patogenesia de este medicamento. Entonces, algunas limitaciones de la repertorización. Ya se mencionaba el interrogatorio, sujeto que no hace médico que no hace una anamnesis correcta. Entonces, desde ahí, en cuestión de la repertorización, pues vamos a encontrar medicamentos que no van a ser los semejantes, sino, diría el doctor Ochoa Bernal, van a ser medicamentos de tipo parasemejante. O sea, medicamentos que inclusive se alejan de los primeros medicamentos de ese cuadro neurovegetativo que cubrirían esa totalidad sintomática. Esa sería una de las limitaciones. Palabras en el repertorio. Nosotros tenemos que, a estas alturas, tener diccionarios médicos en los cuales nos hagan llegar a ese conocimiento de lo que es propiamente la diferenciación entre un síntoma y otro síntoma que pareciera ser que son iguales, pero que su significado es completamente diferente. En lo que es discriminación de rubros, si nosotros tenemos síntomas mentales y síntomas generales, pero una gran cantidad de síntomas particulares, discriminación de rubros se refiere a eso, que nosotros podemos llegar a sacrificar síntomas particulares. ¿Por qué razón? Porque estos medicamentos que en este caso nosotros llevaríamos una repertorización, más si se trata de un medicamento de tipo policresto, sabemos que también en algún momento pues, va a cubrir esos síntomas particulares. Además de que no debemos de olvidar que nosotros nos vamos principalmente a lo que es la causa primaria. Si nosotros mejoramos al individuo en causa primaria, vamos a mejorar en causa secundaria y en causa terciaria. Ahora, si nosotros mejoramos al individuo en síntomas mentales, obviamente si mejora la mente, va a mejorar el cuerpo. Aquí dice, ejemplo de discriminación de rúbricas, repertorio de Kent. Bueno, diferentes modelos, no hay que olvidar repertorio de Kent, repertorio de Bonninghausen, repertorio de Boric. Entonces, existen una gran cantidad de diferentes tipos de repertorios que más adelante se estará hablando en otro video en relación a repertorios de tarjetas, repertorios ya hoy en día pues, electrónicos, repertorios propiamente escritos. Y bueno, vámonos directamente al ejemplo. Dice, es un niño que se asusta fácilmente. Entonces, aquí el síntoma a repertorizar propiamente es el síntoma de asustar. Ahora, si nosotros nos vamos directamente a lo que es el repertorio tipo Kent, vamos a encontrar 4 diferentes tipos de rúbricas. Cobarde, asusta fácilmente, timidez y espanta. Entonces, en relación a este síntoma, nosotros lo que tendríamos que hacer es precisamente eso, irnos directamente al diccionario
y saber cuál es la diferencia entre un síntoma y otro síntoma, pero sobre todo cuál es el síntoma que más se adecua al que nosotros queremos propiamente repertorizar. Aquí tenemos otro ejemplo de discriminación de rúbricas: distraída y olvidadiza. Distraída va a significar pérdida del pensamiento, no pone atención a lo que pasará a su alrededor. Olvidadiza significa incapacidad de traer a la mente algo previamente conocido por debilidad de la memoria. Entonces, nuevamente, concepto, definición, pero diferencia entre significado. Muy bien. Hay diferentes tipos de prescripciones. Vamos a hablar acerca de prescripción sobre los miasmas, que pues inclusive en el libro menciona que pues no quieren ahondar tanto porque pues ya propiamente es de otro libro. Pero miren, aquí existe algo tan importante, que es que si nosotros prescribimos directamente un medicamento de tipo policresto, pero que es principalmente sobre la base miasmática, este medicamento mostrará mejoría gradual, pero constante, y finalmente se recuperará. A diferencia de que si nosotros prescribimos bajo esa totalidad sintomática, pero sin la base miasmática, obviamente el paciente va a mejorar parcialmente, pero va a declinar más adelante. Los repertorios, no olvidemos el repertorio de bolsillo de Bonninghausen, uno de los primeros repertorios, el repertorio de Kent, repertorio de Boric, totalidad de los síntomas. Entonces, la totalidad de los síntomas significa todos los síntomas que el paciente propiamente presenta. En un caso agudo, ejemplo, paciente con antecedente de enfermedad crónica, acude por un padecimiento agudo. Es bien importante este caso. ¿Por qué razón? Porque nosotros debemos de saber abordar a los pacientes, más si estamos en la unidad médica. Ahora, propiamente en la unidad médica, si nosotros al individuo lo estamos tratando por ambos tipos de enfermedades de acuerdo a su nosogenia, tanto para la enfermedad aguda como para la enfermedad crónica, este paciente no va a mejorar. ¿Por qué razón? Porque lo que tendremos que hacer con este paciente es primero tratarlo en su enfermedad aguda, para posteriormente tratarlo en su enfermedad crónica. Esto es uno de los principales objetivos de la totalidad de los síntomas y evaluación de los síntomas. En el caso crónico hay que interrogar en el estado físico, mental, así como propiamente en los antecedentes. Entonces aquí pues nosotros nos apoyamos mucho de esto que es la famosa historia biopatográfica, sobre todo conocer los acontecimientos y hechos más importantes y relevantes que han marcado sobre todo su vida. Y a partir de que en qué momento, si un suceso previo desencadenó propiamente una enfermedad. En el parágrafo número 6 o el aforismo número 6, que nos habla acerca de lo que es propiamente la totalidad de los síntomas, entonces nos dice diferenciar de los pacientes que sufren una misma enfermedad. Pero hay que diferenciar entre los síntomas generales que propiamente los particulares. Entonces, miren, aquí ya propiamente nos vamos adentrando más al tema en relación a que, pues obviamente los síntomas generales están por encima de los mismos síntomas particulares. En cuestión a este tema de jerarquización de síntomas, entonces tendríamos que considerar de esta manera: mentales, generales y particulares. Si nosotros mejoramos desde acá, desde mentales, vamos a mejorar en generales y propiamente en particulares. Los síntomas particulares, acuérdense, ya son una exteriorización de los síntomas propiamente de un órgano o un aparato, pero que previamente, pues obviamente tuvieron como un antecedente para llegar a esa cronicidad o a esa patología, si en este caso se trata de un caso de tipo agudo. Entonces, miren, en el libro nos menciona un ejemplo, se me hace un poquito radical, pero dice que es, por ejemplo, un paciente que forzosamente le tienen que amputar una mano o un pie. En relación a esto, la mano o el pie representaría una particularidad. ¿Por qué razón? Porque se tiene que sacrificar esa extremidad, esa particularidad de esa extremidad
en beneficio de toda la economía, de todos los diferentes órganos y sistemas y propiamente de lo que es la mente. También nos menciona que, pues, obviamente el cuerpo, pues, es prestado, que la esencia del ser habita como una fuerza vital y que ésta, pues, es invisible ante los hechos. Cosa que si nosotros, por ejemplo, nos ponemos la bata desde un punto de vista alopático, pues para nosotros obviamente los síntomas objetivos van a representar más valor, van a ser patognomónicos inclusive, a diferencia de que, por ejemplo, nosotros en homeopatía consideramos los síntomas más de tipo cualitativo, los síntomas que son más de origen de tipo subjetivo. Entonces, conocer aquello que individualiza a cada paciente, parágrafo número 6. Conocer peculiaridades específicas de cada paciente. Eso pues es muy importante. Nosotros, a pesar de ser una mezcla en relación a nuestra raza, nos parecemos físicamente, taxonómicamente, algunos, no todos, pero manifestamos diferencias en relación a las particularidades de nuestra sintomatología. Cada quien manifiesta una expresión sintomática de manera diferente. Características que hacen individual a cada ser humano y que eso constituye la totalidad de los síntomas. Muy bien, entonces, aquí este parágrafo es bien importante, nos habla acerca de la suma de todos los síntomas y condiciones de cada caso individual de enfermedad. Esto es en representación a que si nosotros tenemos la totalidad sintomática, nosotros va a ser la única guía para la elección del remedio. La totalidad sintomática no es o sea, no es un sistema matemático. Ya eso ya se había explicado. No es que tenga que tener forzosamente 9 síntomas. Si estamos hablando enseñanzas de Sir John, de un síndrome mínimo de valor máximo, sino que nosotros es totalidad sintomática a través de lo que son sus diferentes esferas en relación a su evaluación propiamente. Ahora, sobre la fuerza vital, cada fuerza vital tiene su propia individualidad en el individuo. Entonces, cada quien manifiesta síntomas de manera diferente. Expresión de Hahnemann. Total de todos sus sufrimientos y síntomas. O sea, realmente la totalidad de los síntomas o evaluación de los síntomas, si nos adecuamos a Hahnemann, sería totalidad esencial de los síntomas, también conocido. O sea, realmente son sinónimos. Descubrí la diferenciación del conocimiento de los medicamentos homeopáticos para conocer sus peculiaridades diferentes. Ya se ha estado hablando que el homeópata es un artista pintoresco en relación a cómo va haciendo su propia toma del caso directamente sobre este individuo. Síntomas de prescripción. Entonces, la constitución o características generales significan lo mismo. Esto es bien importante porque se pueden llegar a confundir si, por ejemplo, ustedes lo leen de este libro, a diferencia si lo leen de este libro. Entonces, Kent enfatiza que el individuo enfermo es curado como un todo. Síntomas generales o constitucionales son los de más valor porque ellos pertenecen al paciente para ser curado como un todo. Acuérdense, los síntomas de prescripción y esto que nos está mencionando, la constitución o características generales, no va a ser otra cosa que los síntomas generales o constitucionales. Realmente son sinónimos. Miren, vean lo que estaba mencionando. Síntomas generales característicos del paciente. Tenemos los mentales, modalidades propiamente generales del paciente y el estado físico general del paciente o propiamente conocidos ya hoy en día como síntomas particulares. Aquí, prescripción sobre la base característica. Totalidad cuantitativa o el valor numérico de la totalidad de los síntomas. Eso pues compete más cuando estamos desde el punto de vista propiamente alopático. Nos van a importar más propiamente los signos y los síntomas, pero ya desencadenados propiamente de una patología ya conocida, la cual pues nos va a indicar en relación a una sugerencia medicamentos que pueden ser prescritos
porque ya conocemos propiamente el diagnóstico patológico. Ahora, en relación a esto de la totalidad cualitativa, era lo que mencionaba. Para nosotros, entre más subjetivos sean los síntomas, más grado de valor van a obtener. ¿Por qué razón? Porque estos, como se ha estado mencionando, forman parte de lo que es la esencia del ser. Y miren, aquí ya llegamos a Bonnighausen, en que nos describe los diferentes tipos de síntomas, los cuales constituyan la totalidad de los síntomas propiamente característicos. Entonces, este es un sistema efectuado en donde nos dice el número uno, el KISS, el ser del paciente. Todos estos son síntomas característicos y todos estos tipos de síntomas propiamente forman parte de los síntomas cualitativos o subjetivos, razón por la cual para nosotros los homeópatas van a ser pues, más importantes. Sensaciones peculiares. En alopatía todo esto pues no importa. UBI, lugar de la enfermedad. CUR, causa de la enfermedad. Modalidad en el tiempo. Modalidad de las circunstancias y propiamente síntomas concomitantes. Ahora, prescripción sobre la base de la causa. Aquí tenemos la causa inmediata, la causa remota. Ejemplo, situación reciente que causa un estado de enfermedad. Ejemplo, diarrea después de tomar leche. Causa remota, remontarse a la historia de la enfermedad, secuelas o durante la narración del paciente. Dice el paciente que nunca se ha sentido bien desde que presentó una tifoidea. Esa sería propiamente una causa remota. Y entonces a nosotros ya nos compete verlo. Si es causa inmediata, pues es sentido común. Está propiamente hablando de que a lo mejor es una enfermedad de tipo propiamente aguda. Causa remota ya es propiamente una enfermedad crónica porque se está presentando en lo que es la historia del tiempo a través de sus síntomas, pero pues no recientes obviamente, ¿no? Aquí tenemos los síntomas mentales. Los síntomas mentales van a constituir propiamente los síntomas del individuo. Otras escuelas pues no le van a dar el valor porque ellos por lo que quieren principalmente es que sea un conocimiento o una adecuación de tipo tangible a través de los sentidos, o en este caso que se pueda medir, pero sobre todo que se pueda percibir, en este caso a través de lo que es propiamente el tacto, ¿no? Que se pueda tocar, se pueda sentir. No toman en cuenta los síntomas mentales ni para el diagnóstico ni para el pronóstico. Para nosotros, miren, es bien fácil resumir esta explicación. En alopatía, los síntomas mentales están separados de lo que es el cuerpo. La mente está separada del cuerpo, el cuerpo de la mente. En alopatía, si el cuerpo enferma, pues obviamente, considerando la naturaleza de la enfermedad, concepción hipocrática, pues lo vamos a tratar con ley de contrarios. Pero en alopatía, si la mente enferma, pues obviamente lo tiene que tratar, y si no compete ya propiamente al médico, pues lo tiene que tratar el psicólogo, el psiquiatra, el paidopsiquiatra, si se trata de un niño. Pero para nosotros en homeopatía resulta ser que tanto la mente como el cuerpo están conectados en uno mismo y si la mente enferma, el cuerpo enferma. Si el cuerpo enferma, propiamente la mente va a enfermar. El estado de la mente va a representar lo que es la fuerza vital. Entonces, para que un individuo nos diga que está sano, en equilibrio, pues obviamente va a depender de la subjetividad en relación a sus diferentes esferas biopsicosocial y hasta inclusive cultural, ¿no? La fuerza vital va a gobernar al cuerpo material. Entonces, era lo que les decía que nosotros en esta cuestión de este tipo de conocimiento vitalista, consideramos que, por ejemplo, el cuerpo nada más es prestado, que la fuerza vital, la esencia que vive, la energía en el cuerpo que anima a este cuerpo, es la que va a gobernar a este individuo. En la experimentación, el medicamento homeopático actúa en ambos estados, tanto en la mente como en el cuerpo. En la salud, en la enfermedad y en la curación, el estado mental dará una mejor estimación de un individuo que su ser físico. Entonces, aquí para nosotros, obviamente, es la importancia de esta presentación, que precisamente por eso son más importantes los síntomas mentales, porque nosotros si estamos mejorando en mentales, vamos a estar mejorando propiamente en síntomas físicos.
Dice, la administración de un medicamento, si la selecciones por síntomas mentales, también desaparecerán los síntomas físicos. Creo que lo he estado repitiendo muchas veces. El estado de la mente va a reflejar el estado físico. Las enfermedades y medicinas deben estudiarse propiamente juntas. Entonces, también ya se estaba mencionando en el video, medicamentos que nosotros prescribimos, pero a través de la experimentación patogenésica que ya conocemos propiamente en otros individuos en los cuales se les administró un medicamento en una fase de tipo experimental. La selección de los medicamentos debe basarse en síntomas diferenciados llamados peculiares. Miren, aquí ya tenemos el ejemplo que se mencionó. Ejemplo, el temor de las tormentas de fósforos puede diferenciarse por el sobresalto al más ligero ruido de bórax. En la repertorización sí tienen su grado de valor los síntomas mentales, pero obviamente estos serán los de mayor jerarquía. En la repertorización no debemos olvidar los síntomas mentales propiamente en los casos agudos. Entonces tenemos, miren, aquí el ejemplo del niño durante la dentición que se vuelve irritable, llorón, colérico, desea que lo carguen, que lo estén pasando de un brazo a otro, no tolera ni siquiera la mirada de los papás. Entonces, si están presentes estos síntomas agudos propiamente en un cuadro agudo, síntomas mentales en un cuadro agudo, pues estos obviamente no los debemos de omitir por regla general. Entonces, miren, aquí ya vamos a síntomas generales y particulares. Los síntomas propiamente particulares, pues de antemano sabemos que van a estar presentes en cualquier individuo. Y los síntomas generales, pues obviamente también son síntomas que se pueden llegar a presentar en cualquier individuo. Dice, los síntomas generales son atributos del paciente mismo, afectan a cualquier individuo. Ahorita vamos a ver ejemplos. En relación a los síntomas generales hay de dos tipos, síntomas del individuo y síntomas del ser físico. Ahorita vamos a ver. Entonces, miren, síntomas propiamente de lo que es el individuo. Estos, como propiamente llamados síntomas generales, pues van a incluir a los síntomas propiamente mentales y van a constituir al individuo real. Es por eso que les decía que no se deben de confundir, porque aquí nada más lo único que estamos hablando es de síntomas generales constitucionales. Y es por eso que aquí ya se está mencionando a lo que es propiamente los síntomas mentales. El cuerpo solo es un instrumento en el individuo que vive. Los deseos, aversiones que están gobernados por la voluntad, son síntomas propiamente, pues ya de características de lo que se mencionaba acá. Síntomas propiamente del ser físico. En relación a los sueños y sueños, síntomas relacionados con la mente. Miren, es bien importante esto en relación a los síntomas de la mente, porque inclusive en el libro de Isayaga nos menciona el cómo se dividen los síntomas mentales o qué evalúan los síntomas mentales. Entonces, los síntomas mentales, pues sabemos que evalúan la esfera, la voluntad, la memoria, la concentración, el juicio. Inclusive algunos abarcan la misma sexualidad del individuo. Entonces, voluntad. En relación a esto de los sueños, debemos de considerar que si es un sueño que se ha repetido nada más una o dos veces, pues no es un síntoma así como para la repertorización. Kent, pues nada más ni nada menos que destina como 10 páginas en su libro a lo que es este apartado de los sueños y el sueño. En relación a la posición, el cómo duerme o qué es lo que hace durante el sueño. Son síntomas que propiamente si el individuo no nos los puede responder, pues obviamente sabemos que el familiar del paciente no los va a poder responder. En relación a esto de los sueños, pues es algo que no me voy a detener a hablar de ello, pero son síntomas que representan algo de tipo idiosincrático en relación a que pues el individuo parecía ser que a veces sueña algo que todavía no ha pasado, pero que más sin embargo pasa más adelante. Es por eso que este tipo de síntomas pasan a ser síntomas de tipo cualitativo y que representan un grado de jerarquización importante.
Síntomas generales, propiamente ya del ser físico, son relacionados a lo que es todo el cuerpo, cambios de temperatura, horarios de agravación, de mejoría. Nosotros tratamos al enfermo y no a la enfermedad. Explicación de que ambos tipos de síntomas, obviamente, pues son los más importantes. Entonces, nosotros valoramos mucho algo que son las famosas noxas y causalidades, las cuales, pues, si nosotros conocemos la noxa o la causalidad, nosotros vamos a tratar directamente en ese síntoma que es la causa desencadenante de la enfermedad. Ahora, ya hablando en relación a los síntomas particulares, estos van a estar relacionados a cualquier parte del cuerpo. Nos estamos refiriendo a síntomas ya propiamente de lo que es cualquier órgano, aparato o sistema, ¿no? Constipación, estreñimiento, dolor de estómago, palpitaciones del corazón. Es no mezclar el estado agudo con el crónico, inclusive para los síntomas particulares, en relación a si se trata de un caso agudo, nosotros pareciera ser que los síntomas mentales no son tan sobresalientes, no son tan importantes, siempre y cuando pues, no estén presentes. Pero no debemos de olvidar enseñanzas, por ejemplo, del doctor Miguel Ángel Rosales, que si nosotros tenemos un síntoma particular y es un síntoma común, este síntoma común, dolor de cabeza, nosotros lo tenemos que pulir tanto de tal manera que lo hagamos un síntoma sobresaliente, de tal manera que este síntoma lo modalicemos y lo podamos llevar a una rúbrica como un síntoma inclusive particular. Si nosotros en síntomas particulares llegamos a tener síntomas raros o síntomas Keynote, estos síntomas inclusive van a tener un grado de jerarquización alta en relación propiamente a la repertorización. Llámese si se trata de un caso agudo o si se trata de un caso crónico. Primero prescribir para el caso agudo, después para el crónico. Ojo, no lo olviden. Ahora, síntomas narrados por el paciente. Generalmente el yo va a corresponder a síntomas generales, el mí va a corresponder a síntomas particulares. Ejemplos. Yo quiero estar solo. Yo deseo bebidas frías. Dice, mi estómago me duele. Mi pie me duele. Síntomas particulares. Ojo. Dice, yo tengo dolor de cabeza. Entonces, miren, no constituye un síntoma general. El paciente nos lo está refiriendo mal porque está empleando el término yo, pero realmente él tendría que decir, mi cabeza me duele. ¿Por qué razón? Porque en este caso tiene la cefalea, tiene el dolor de cabeza. No es que a él le esté doliendo la cabeza. Entonces, yo tengo dolor de cabeza, no constituye un síntoma general. Quiere decir, mi cabeza me duele. Los casos tratados de generales a particulares, parágrafo número 11, cuando una persona se enferma, esta fuerza dinámica activa por sí misma y se presenta en todas las partes del cuerpo después de haber sido trastornada. Esto explica mucho lo que hace rato en las otras diapositivas dejé como un paréntesis, pero que pues nunca lo cerré, ¿no? Puede hacer sentir síntomas desagradables llamados enfermedad, siendo invisible, también que hace rato lo estaba mencionando, al cuerpo y apreciable por los efectos que se producen en el cuerpo, manifestándose en síntomas. Entonces, parágrafo muy importante que inclusive aquí le bajo los casos tratados de generales a particulares, me bajo para que aprecien lo que en este caso nos está mencionando este aforismo. Vamos a la siguiente diapositiva. Cuando un individuo se enferma, aquí tenemos nuestra fuerza vital invisible, que ya se entendió con esto de acá. Esa fuerza vital invisible, obviamente por malos efectos, va a producir una enfermedad. Principalmente, lo primero que vamos a tener es que va a producir síntomas mentales en relación a que va a haber una alteración en la esfera volitiva, afectiva o propiamente intelectual. Luego dice, en la fuerza vital va a producir síntomas, llámese físicos o generales, para después producir síntomas a nivel de órganos, aparatos o sistemas y finalmente producir síntomas particulares.
Ahora sí tenemos esto, direccionalidad en cómo se manifiesta la enfermedad. Entonces, miren, tenemos síntomas empujados de adentro hacia afuera. Igual se explica con lo que es el parágrafo número 11 y que van del centro principalmente a la periferia. El libro pues, nos menciona que inclusive lo que es el apartado de piel, pues no representa para nosotros un órgano que sea así como que tenga un grado de valor o una jerarquización alta. ¿Por qué razón? Porque las manifestaciones expresadas en la piel, cuando ya están presentes, esto quiere decir que ya están saliendo de lo que es del centro a la periferia, del órgano más importante al menos importante o de arriba hacia abajo, ¿no? Del individuo externo, del individuo interno, perdón, al cuerpo externo y órganos, de generales a particulares. Las enfermedades deben ser retrasadas desde el principio hasta el final. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los síntomas más antiguos serán los síntomas más recientes, los síntomas más recientes pasarán a ser los síntomas más antiguos. Entonces, ley de la naturaleza en los síntomas. Síntomas generales son propiamente síntomas de conformidad. Síntomas particulares era lo que se menciona, discriminación de rúbricas. Se pueden llegar a propiamente a excluir. Prescripción en síntomas particulares. No podemos prescribir por síntomas generales solos. Entonces, miren, aquí sí es bien importante mencionar esto en relación a los síntomas particulares, porque cuando, por ejemplo, más de un medicamento está presente, nos tenemos que apoyar de los particulares para que nos definan cuál va a ser el medicamento a elegir para la probable prescripción. Entonces, miren, diferenciación de interpretación de síntomas particulares. Yo tengo mucha sed. Forma parte de lo que es yo deseo cosas dulces. Mis reglas se han detenido. Yo tengo un dolor severo de estómago. Hay ardor en mi nariz, ardor en mi estómago, ardor en mi garganta. Me gusta el aire libre. No tolero la música. En las ilusiones ve animales o fantasmas. El problema tiene que ver con sus ojos. Entonces, miren, aquí el único síntoma que es particular es el dolor de estómago. Yo tengo un dolor severo de estómago. ¿Por qué razón? Porque yo tengo mucha sed. Forma parte de síntomas generales. Son síntomas del ser físico. En este caso se está refiriendo a deseos y aversiones. Yo deseo cosas dulces, deseos y aversiones, síntoma general. Mis reglas se han detenido. Forma parte de lo que es un síntoma general, que inclusive en la mujer cuando un medicamento no va a cubrir o no cubre síntomas propiamente relacionados a lo que es su menstruación, pues es un medicamento que inclusive debemos de considerar para que pues no lo prescribamos. Yo les decía en la clase que este tipo de síntomas, obviamente al ser cualitativos, es decir, las menstruaciones no son las mismas a su primera menarca, a diferencia de las que a hoy en día se están presentando. Ni van a ser las mismas tipo de menstruaciones cuando ya tengan, no sé, 40 años, 35 años. Cuando hay ardor, nariz, garganta, hombro, cabeza, pie, ese es un síntoma de tipo general. ¿Por qué razón? Porque el síntoma ardor está presente en todos esos aparatos y sistemas. Me gusta el aire libre, generales, no tolera la música, no es que haya una lesión a nivel del oído, sino que simplemente es una cuestión de gusto o disgusto, no le gusta la música. Y bueno, mientras no haya alteraciones propiamente a nivel de ojo, pues si en síntomas mentales, pues también se valoran lo que son las ilusiones, alucinaciones. Si hay un problema, pues obviamente pues nada va a tener que ver con sus ojos. Ahora, aquí llegamos a esto de los síntomas comunes. Entonces, los síntomas comunes encontrados en un individuo van a ser aquellos que padecen una enfermedad particular. Ahorita vamos a hablar. Cada enfermedad se manifiesta por síntomas o signos patognomónicos. Síntomas comunes, seguimos hablando de síntomas comunes. Entonces, un síntoma común, por ejemplo, podría ser la diabetes, pero la diabetes obviamente sabemos que es una entidad nosológica, pero
Los síntomas que produce la diabetes son síntomas comunes. De nosotros va a depender que esos síntomas comunes nosotros los modalicemos para que ahora sí los llevemos a una adecuación de síntomas propiamente no comunes, que ahorita lo vamos a ver. Ejemplo, fiebre es un síntoma común. Parecía ser que por la fisiopatología de lo que pasa en el cuerpo, pues el individuo siempre va a tener sed. Entonces, es un síntoma común, es un síntoma propiamente esperado, es un síntoma que va a pasar. Síntomas comunes, aquellos en el cual gran cantidad de medicamentos han producido ciertos síntomas, cefalea, náusea o tos. Síntomas comunes, aquellos esperados tras la muerte de un ser querido. Entonces, ese es un síntoma común. Enojarse cuando es provocado constantemente. Ahora, vamos a los síntomas no comunes. Miren, aquellos que obviamente pues nosotros esperamos no encontrar en un paciente. La diferencia entre estos síntomas comunes y síntomas no comunes es que estos síntomas comunes, en la evaluación de los síntomas, estos van a obtener más grado de jerarquización, a diferencia de los síntomas comunes. Si bien el médico puede decidir, yo he visto muchos casos de neumonía, pero nunca con este síntoma. Es un síntoma no común. Conocemos naturaleza de la enfermedad, conocemos la etiología, fisiopatología, lo que va a pasar en una enfermedad, llámese aguda o crónica, la sintomatología esperada. Pero más sin embargo, si se presentan síntomas extraños, síntomas no comunes, este tipo de síntomas, como vuelvo a repetir, van a ser síntomas que para nosotros van a representar mayor jerarquización. Son síntomas esenciales del individuo y no de la enfermedad, son importantes. Ejemplos lo caracterizan durante la enfermedad. Miren, aquí está el ejemplo del anterior. Un síntoma no común en la fiebre sería no tiene sed durante la fiebre. Ardor, que inclusive esperaríamos que pues pida compresas frías o aire frío. No, aquí más bien va a mejorar con aplicaciones calientes. Sería un síntoma no común. Diferenciando de un individuo a otro son por los cuales nosotros hacemos una prescripción. Entonces, miren, en los síntomas comunes y síntomas no comunes, conocer la enfermedad, cómo se presenta por sí misma. Ejemplo, un grupo de pacientes japoneses parecen iguales, pero no lo son. Hace rato pues, yo decía, inclusive de aquí mismo, nosotros como latinoamericanos, como mexicanos, parecía ser que nos parecemos todos, pero no necesariamente. O sea, desarrollamos inclusive particularidades diferentes en relación a que si ya nos empezamos a ponernos atención, pues nuestra nariz va a ser diferente, nuestro párpado va a ser diferente, nuestra morfología va a ser diferente, nuestra tipología va a ser diferente, hasta inclusive en altura. Entonces, sí, debemos de tomar en cuenta esto que la homeopatía nos enseña como arte. Nosotros podemos mandar a hacer 1000 camisas de talla grande para 1000 personas de esa talla. A todos obviamente les va a quedar, pero no va a ser lo mismo a que si obviamente el diseñador toma las medidas adecuadas de hombro a hombro, de cintura, de espalda, de brazo, para cada individuo. Entonces, las tallas obviamente a pesar de que van a ser la misma en grande, van a tener medidas diferentes. Entonces, los diseñadores, pues obviamente son artistas en relación a lo que es propiamente la ropa, ¿no? Entonces, nosotros, como homeópatas, no es que seamos así como artistas ni que estemos en el medio de la farándula, sino que volvemos a repetir, nosotros tomamos en consideración a que cada individuo es diferente entre uno y entre otro. Síntomas raros actúan como una llave. Miren, los síntomas K-Nots, estos parecía ser que son la llave que nos va a abrir la puerta de esa cerradura. Y son los que, inclusive, si están presentes, pues nosotros, en consideración a que si no estamos inclusive hasta repertorizando, podemos utilizar este tipo de medicamentos precisamente asociados por síntomas no comunes. Ejemplos de síntomas comunes y síntomas no comunes en el conocimiento de la naturaleza de los síntomas. Dolor de estómago, un síntoma común. Sed por grandes cantidades de agua. Frecuentemente, micciones frecuentes en un paciente diabético, síntoma común, síntomas esperados, síntomas que ya probablemente nosotros conocemos. Miren, síntoma no común. Dolor de apendicitis mejorado por la presión, no común, pero que requiere manejo quirúrgico. Obviamente,
Aquí hay que tomar la secuencia patológica de la enfermedad. Esta es una lesión de tipo irreversible, pero obviamente es curable. ¿Por qué razón? Porque la curabilidad se va a obtener a través de lo que es la cirugía. Entonces, si nosotros ya estamos bien seguros que el paciente tiene un problema de apendicitis y el manejo es quirúrgico, pues obviamente el manejo tiene que ser quirúrgico. Al menos que estuviéramos, no sé, en el homeopático y que el paciente ya esté programado. A lo mejor si sabemos que tiene el síntoma del dolor, sabemos que le podemos dar un medicamento homeopático en lo que es intervenido quirúrgicamente, inclusive con estudios de laboratorio, gabinete, radiografías y todo lo demás. Esperaríamos que al momento de presionar, pues obviamente en el signo del rebote hubiera dolor, pero más sin embargo aquí miren, nos dice que es mejorado por la presión, cosa que pues no pasa en todos los pacientes. Pasa que simplemente duele en el momento de lo que se hace la cuestión del tacto, ¿no? La presión, síntoma común. Lágrimas cuando ríe, entonces este es un síntoma raro, este es un síntoma que no. Pareciera ser que pues obviamente las personas cuando lloran, pues principalmente es por tristeza, ¿no? Por llanto, por pérdida. Pero a veces aquí, miren, tenemos este síntoma raro que pues prácticamente está llorando por un motivo de felicidad o de situación sin sed durante la fiebre. Síntoma no común, como ya se mencionó. Síntomas concomitantes, miren, dados a conocer por Bonninghausen, son de sumo valor. Se presentan junto con los principales y diferencian de una persona a otra. Ejemplo, el síntoma principal, aquí tenemos un caso de cefalea, un caso de migraña. Miren, tenemos el caso clínico de migraña, en donde el síntoma principal es dolor de cabeza. En este dolor de cabeza se va a acompañar de, miren, vértigo, dolor a nivel de cuello, hombros y visión borrosa. Son síntomas propiamente de una migraña, son síntomas comunes, síntomas ya propiamente que nosotros sabemos que pueden llegar a pasar en un paciente con migraña. Entonces, la imagen principal de este síntoma, pues no debemos olvidar esto, miren, que nosotros lo tenemos que modalizar de esta manera. El lugar, la sensación, modificaciones y modalidades para prescribir, en este caso, para este síntoma principal. Ahora, aquí tenemos que el síntoma concomitante y que en este caso desencadenó la migraña o la cefalea es la exposición al sol. Ahora sí, estamos llegando a esto de la noxa y la causalidad. Entonces, noxas, causalidades. Si nosotros tratamos aquí en esta causalidad, nosotros podemos llegar a curar a ese individuo. Pero si nosotros únicamente tratamos directamente sobre la migraña o la cefalea, lo único que estamos haciendo es mejorar parcialmente. Inclusive hasta se podría hablar de suprimir temporalmente o parcialmente el síntoma, pero no de manera definitiva, porque no estamos nosotros buscando la causalidad. Entonces, miren, como conclusión, dice, no hay mentales peculiares, no hay generales peculiares. Entonces, tenemos que unir todos los síntomas concomitantes y asociarlos al síntoma principal. Aquí, principalmente porque el caso, pues, es de un síntoma común, es de una enfermedad que inclusive hasta se considera común en nuestra población mexicana. Dice, para hacer una imagen natural con aquella enfermedad similar de un medicamento particular. Entonces, a lo mejor aquí pudiéramos mencionar, pues, un buen medicamento para prescribir pudiera ser Gelsemium, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Pero sin olvidar esto, síntoma concomitante de la exposición al sol. Si nosotros consideramos enseñanzas en las cuales, por ejemplo, miren, pasa muchas veces que cuando nosotros tratamos enfermedades agudas y lo único que hacemos es suprimirlas, estas en algún futuro van a resultar ser la causa de enfermedades crónicas. Por eso nosotros tenemos que tratar siempre desde raíz y no desde rama. Síntomas de eliminación. Los síntomas de eliminación, pues obviamente son los síntomas que pues algunos los llegan a conocer como iniciales o cabezas de serie. El síntoma de eliminación, bueno, son todos los medicamentos necesarios que nosotros necesitamos
o que son los medicamentos sugeridos necesarios a través de un síntoma. Ojo, otra vez. Síntomas de eliminación. Síntomas que nosotros requerimos que estén presentes en los medicamentos, pero sobre todo que van a cubrir a todo el individuo. Entonces, estos síntomas se van a colocar en primer lugar. Si nosotros, miren, por eso les digo, diferentes tipos de corrientes. Si estamos haciendo una repertorización de tipo manual, pues algunos van a decir que solamente que con 12 medicamentos, algunos van a decir que con 24 medicamentos y que tienen que estar ordenados alfabéticamente. Algunos van a decir que con 35 medicamentos. Entonces, ojo, y bueno, ojo, lo que sí es que estos síntomas de eliminación son los síntomas que a partir de ellos son, son los causantes de la enfermedad. Acuérdense, síntomas de prescripción, bajo causa, causa remota y causa propiamente no remota. Dice, ahora déjenme mover tantito la pantalla. Análisis de causa, síntomas comunes y no comunes. Entonces, aquí el acto de reducir, separar el todo en partes o grupos se llama análisis. Entonces, en el análisis del caso, ya cuando nosotros obtenemos la totalidad sintomática, pues tenemos que hacer una agrupación. Ahora sí empezar a seleccionar los síntomas. Este tipo de síntomas corresponde a síntomas mentales. Este tipo de síntomas corresponde propiamente a síntomas generales y este tipo de síntomas corresponde propiamente a síntomas particulares. ¿Cuáles son síntomas útiles y cuáles son síntomas que no pueden ser útiles? Que inclusive pues no están modalizados, que no tienen la característica de lo que es el síntoma principal. Del síntoma principal en el libro, pues ustedes también lo van a encontrar que ese síntoma principal también se denomina síntoma accesorio. Luego dice, ejemplo, el comerciante, miren, el comerciante que tiene un descontrol metabólico. La problemática de su estado actual es por la preocupación por su hijo. Entonces, aquí nosotros, el síntoma más importante no es el descontrol metabólico, sino la preocupación por su hijo. Obviamente, aquí debemos de tomar así como la pauta de que puede ser tratado con homeopatía o puede no ser tratado con homeopatía inclusive, ¿no? Por la causa del descontrol metabólico. Dice, primero buscar causa de la enfermedad. Entonces, pues nos vamos principalmente a las emociones. De lo contrario, si no hay causa, prescribir para síntomas no comunes. Entonces, otra vez, miren, primero, síntomas mentales. Si no hay síntomas mentales, síntomas generales. Si no hay síntomas generales, síntomas particulares. Si no hay ninguno de estos síntomas, pues obviamente buscar síntomas no comunes. Análisis de causa, síntomas comunes y no comunes. Entonces, miren, aquí tenemos un paciente con un antecedente de tuberculosis. Por las características, pues ya sabemos que va a tener tos, con esputo, anemia, pérdida de peso, debilidad. Síntomas comunes del individuo, entonces se van a considerar para repertorizar, ya que todos los síntomas tienen que, no solamente además de ser esperados, sino que pues precisamente es el objetivo de la totalidad de los síntomas o la evaluación de los síntomas. Le va a gustar estar acostado o quieto, síntoma común. ¿Por qué razón quieto y acostado? Probablemente por la debilidad y por el síndrome anémico, ¿no? Pero miren, quieta pero muy platicadora. Cuando cuando esperaríamos que no se le moleste por pérdida de su fuerza vital. La fuerza vital, acuérdense, representa la voluntad, la cuestión de lo que es el ánima para el ánima, no ánima del purgatorio, sino el ánima de la cuestión de la energía para que ese individuo realice sus funciones, no solamente mentales, sino físicas. Dice, quieta pero muy platicadora cuando esperaríamos que no se le moleste, pérdida de la fuerza vital en vez de estar arropada, todo lo contrario. Entonces ahí estamos hablando de un síntoma de tipo no común. Dice, evaluación de los síntomas, movemos un poquito la pantalla, significa juzgar o determinar el valor o las cualidades de.
Cada síntoma se le tiene que dar su valor de importancia. Entonces, no olvidemos que en una repertorización, si hay síntomas de eliminación, pues obviamente estos, si es una repertorización manual, estos pues van a estar colocados hasta, en este caso, hasta el principio. Síntomas del individuo pertenecen a la fuerza vital o a los llamados síntomas mentales. Síntomas del ser físico pertenecen a todo el cuerpo o a los llamados síntomas generales. Síntomas de órganos pertenecen a cualquier parte del cuerpo: ojo, nariz, boca, oído, estómago. Dice, nuevamente, síntomas comunes y no comunes. Mujer llora por la pérdida de su esposo. Ese sería un síntoma común. Es una causa esperada. Mujer no llora tras la pérdida de su esposo. Ese es un síntoma no común. La causa es inesperada. Hay una inexactitud y por lo tanto este síntoma no común representa mayor jerarquización que el síntoma común. Otro ejemplo, paciente que padece de dificultad respiratoria. El síntoma no común aquí sería que va a mejorar por la actividad física. Es un síntoma que pues inclusive no es esperado. Pensaríamos que el paciente va a presentar un empeoramiento. Luego dice, síntomas no comunes del individuo: los sueños, el sueño, funciones menstruales, deseos o aversiones, razonamiento y entendimiento. Miren, aquí voy a hacer uso del librito. Razonamiento y entendimiento, ilusiones, alucinaciones, delirio, memoria, deseos, aversiones, gustos, disgustos, deseos o aversiones anormales para cualquier tipo de alimento o sensaciones especiales. En relación a las funciones menstruales, síntomas relacionados a cualquier función menstrual y lo que mencionaba al principio, cualquier medicamento, sobre todo que sea indicado en una mujer y que no cubra síntomas de la función menstrual, pues hay que considerar que a lo mejor puede ser un medicamento a lo mejor no muy apropiado para el simílibu. Los sueños, síntomas más importantes del hombre. Dice, deben de ser considerados como de los síntomas más importantes en relación a la jerarquización de síntomas. Síntomas del ser físico, miren. Aquí en síntomas del ser físico, agravaciones y mejorías por tiempo, horario, el apetito, la sed, las descargas. Entonces, en relación a lo que son propiamente las menstruaciones, cómo son antes de las reglas, durante las reglas, después de las reglas. Hábitos alimenticios, el tiempo, el horario, en este caso en la mañana, en la tarde, al despertar. Consideración para discriminar entre síntomas común y no común. Ejemplo, se siente sofocada. Pero esta sensación de sofoco mejora en un tiempo caluroso y con las ventanas cerradas y puertas cerradas. Ese sería un síntoma no común. Obviamente, lo que esperaríamos es que pues desea el aire libre, ¿no? Síntomas de los órganos: palpitaciones del corazón, estreñimiento, erupciones, dolores punzantes que mejoran al aire libre, tienen que estar modalizados y nuevamente la consideración de si es un síntoma común o no común. Entonces, déjenme ver, ya acabamos el día de hoy. Entonces, quiero aprovechar el día de hoy para mandar un saludo a un compañero de la carrera, al doctor Jonán Velázquez, la doctora Valeria Álvarez, los cuales ya me comentaron que se suscribieron a la página. Nuevamente, pues se les hace el llamado de atención de que se suscriban y que la compartan en redes sociales con sus amistades propiamente, principalmente el gremio médico homeopático, ¿no? Entonces, se despide el día de hoy también su amigo Hahnemann. Sin más por el momento, pues les deseo éxito en todas sus actividades y no olvidemos que el arte de la medicina y el arte de curar es un conocimiento en el cual pues obviamente se tiene que estar basando a través de lo que son los hechos. Y los hechos pues obviamente van a ser los resultados. Esos resultados obviamente nosotros los obtenemos en los
pacientes. Los pacientes son los que a nosotros nos avalan como médicos homeópatas y pues obviamente son los que nos respaldan ante una situación de que pues es por eso que hoy en día la homeopatía sigue estando vigente, ¿sí? Entonces, buen día y saludos para todos.